Muy buenas, estimados seguidores. Vamos a hablar de Perú. ¿Qué está pasando en Perú en este año 2021? Tenemos como invitada de lujo a la comunicadora peruana Rocío Basauri, que hace poco ha intervenido en una tertulia muy animada con Actúa Familia, con varios miembros mexicanos, peruanos, incluso alguien de Bolivia, explicando lo divino y lo humano que está pasando en esta parte del mundo. Una gran comunicadora con experiencia, como decimos, también en el Círculo Pandora. Y bueno, como yo tengo enchufe con ella, pues resulta que la tenemos como invitada. Rocío, bienvenida a Gracias. esta casa, al canal de Antonio Moreno Ruiz. Y bueno, pues aquí en Europa hay gente que se pregunta, ¿qué está pasando en Perú? ¿Por qué Perú se ha entregado al comunismo sin rechistar? ¿Por qué? ¿Qué está pasando realmente en Perú fuera parte de los discursos simplistas y que no ahondan en la realidad del país? Bueno, ¿qué está pasando en Perú? Un poco lo que está pasando en Hispanoamérica desde hace mucho tiempo. Uy, desaparecí ahora. Ya. Sí, es que estamos como el Señor de los Anillos. Sí, me voy a quitar el anillo del poder. Claro. Eso, el tema del contexto hispanoamericano, al cual Perú no es ajeno, va un poco en la onda de la agenda de Foro Sao Paulo, del bloque chavista. Tú sabes que Perú ha estado en los últimos años en el objetivo número uno del Foro de Sao Paulo. Han querido meternos el tema de agenda ideológica de género, el tema del aborto, por todos lados, de todos los frentes, el frente legal, el frente político, social, y no pueden, no pueden. Entonces, hemos llegado a un punto en que han tenido que valerse de una estrategia electoral muy bien planeada, las cosas como son, Uh -huh. para poder tenernos en esta coyuntura en la que hemos tenido que elegir los peruanos entre una opción nefasta y una opción aún más nefasta. El tema es un poco analizar cuál es cuál, ¿no? Exactamente. Pero tú qué le dirías a esas personas, porque yo veo que la prensa española, bueno, aparte de la prensa española, con una tendenciosidad fuera de lugar, está diciendo esto, ¿no? ¿Por qué Perú se entrega al socialismo? ¿Por qué Hispanoamérica, gustan tanto los mesianismos, los caudillismos? Incluso el otro día denunciaba el periodista Aldo Mariátegui, que conoce muy bien la realidad española porque ha vivido aquí y vive aquí, que incluso la prensa de derecha, el ABC, que es un Ujú. diario monárquico, liberal de derecha toda la vida, ya daba por presidente a Castillo cuando a día de hoy, domingo 13 de junio, día de San Antonio, mi santo, gracias, no sabemos realmente cuál es el escrutinio al 100%. Entonces, ¿tú qué le dirías a esa gente que dice que Perú se ha entregado, que porque esto es algo exclusivo y folclórico de Hispanoamérica? Bueno, en primer lugar les diría que no es así, que no se ha entregado al comunismo ni se ha entregado al fujimorismo. Es un contexto de repente para quienes no conocen a ninguno de los dos candidatos, los amigos que no son de Perú o que no tienen mucho conocimiento de la actualidad política peruana, eh, tenemos que decir que Keiko Fujimori, por ejemplo, arrastra mucho antivoto. Cualquier cosa sería mejor que votar por Keiko para la mitad del país. Y podemos ahondar en las razones políticas, la herencia política de su padre, de Alberto Fujimori, el presidente que tuvimos de 1990 al año 2000, arriesgó un tercer mandato anticonstitucional, en fin, que con sus luces y sus sombras, ese gobierno es actualmente considerado dictatorial, un gobierno que vulneró los derechos humanos, que cometió una serie de excesos y de crímenes de la humanidad también. Estuvo muy metido, muy comprometido en la agenda, por ejemplo, de control poblacional de la ONU, que muchos acusan a Alberto Fujimori de esterilizar a mujeres indígenas, como si hubiera sido una idea de él, como si una mañana se levantó y dijo, mira, voy a acabar con el 30 o 40% de la población indígena. Y no se evalúa lo que había detrás, la agenda USAID, el tema del control poblacional para acceder a préstamos, que estaba muy en boga en los Uh años -huh. 90, y de la que participaron, como muchas fuentes indican, incluso ONGs y grupos feministas que ahora, por el contrario, son los que encabezan las protestas contra esas prácticas. Que, vamos, yo fui adolescente en los años 90 y viajé por la sierra peruana y créame que no era solo el gobierno, había muchísimas ONGs allí también apoyando. Pero bueno, entonces,
toda esta herencia de esto, de crímenes de lesa humanidad, de abusos políticos, otra vez desaparecí ahora, hacen que el antivoto que arrastra Fujimori sea brutal, ya sea Fujimori padre, Fujimori hija, de repente hasta las nietas, otra vez me voy ahora. y eso, que incluso declarados anticomunistas pueden llegar a votar sin ningún tapujo por la otra opción, con tal de que Keiko Fujimori no salga en el elegida presidente, ¿no? Bueno. Claro, es que muchas veces parece que, según la prensa, tanto española como del resto de Europa, o incluso de otros países también, del continente americano, pues parece que Perú en cuestión de un mes se ha levantado entre comunistas y anticomunistas, cuando el fenómeno es mucho más complejo, viene mucho más de atrás, y antes que Fujimori nos podemos remontar a Velasco, incluso antes de Velasco nos podemos ir al año 1820 o 1821, cuando una buena parte del Perú nunca se quiso independizar de la monarquía hispánica, y eso no solo pasó en Perú, eso pasó en la isla de Chiloé, pasó en Nueva Granada, en fin. De una serie de guerras civiles que comienzan en el siglo XIX y llevamos 2 siglos en la misma España también como producto de todo este quilombo, como dicen los argentinos. Por tanto, como parlamentamos con Rocío Basauri, lo cierto es que el problema es mucho más complejo, mucho más profundo, y como ella bien dice, ha habido una estrategia electoral desarrollada y arraigada por el sistema electoral también, que propicia eso, un sistema de segunda vuelta, donde hay muchísimos partidos. Muchas veces parece que hay más partidos todavía que políticos. Sí, es verdad. Y curiosamente lo que yo veo, yo he vivido 6 años allí y probablemente lo puedo ver más cercano a lo mejor, por eso, es que todo ese antivoto ha ido en 2 direcciones. Y de hecho, Pedro Castillo, el profesor, que está ahí muy cercano y que algunos ya lo han proclamado presidente, bueno, pues si nos fijamos, Rocío, en esa carrera electoral, ellos no se metían mucho con Keiko Fujimori. Correcto. O sea, ellos fueron más a confrontar a Hernando de Soto, a López Aliaga, a otros candidatos, sin embargo, Keiko como, ¿no? Ya lo decía la excongresista Jenny Vilcatoma en un programa de la televisión peruana hace unos meses, antes incluso de que se desarrollara la primera vuelta electoral, de la poca atención que estaba teniendo la candidatura de Keiko respecto a las otras candidaturas llamadas de derecha o centro derecha, ¿no? Por ejemplo, Rafael López Aliaga, el candidato, digamos, por excelencia identificado con la derecha en el Perú, fue duramente criticado y atacado, acusado de homófobo, de racista, de clasista. Toda la maquinaria mediática peruana se fue básicamente contra esa candidatura y estaba él voceado como uno de los favoritos. De hecho, encabezaba muchas encuestas. Luego también Hernando de Soto, que, bueno, es un economista, era una alternativa muy deseable para mucho voto de derecha en el Perú. Incluso a un exfutbolista, George Forsyth, también empezaron a hacerle una campaña mediática brutal, sacándole un montón de cosas, al margen de que puedan ser ciertas o no. Teníamos luego a la candidatura de Keiko en las sombras. Con todo lo que luego ha salido en contra de Keiko en la televisión, en los medios, sorprende mucho que en la primera vuelta haya sido una candidatura casi en las sombras de una persona que pidió licencia para salir de la cárcel, porque estaba en prisión preventiva, para poder hacer la campaña, y que no se haya tocado el tema de su imagen, de lo que representa, de la dignidad, la memoria y todo lo que ahora se está usando como lema de batalla contra el voto fujimorista. Y sin embargo, en la primera vuelta la dejaron estar allí. ¿Por qué? Pues yo creo que luego, al momento de las elecciones, como han estado tan disputados, hoy otra vez me fui, las dos candidaturas de derecha, Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, o sea, recordemos que quedaron por un margen muy, muy estrecho. Pues yo creo que tenemos que analizar también hasta qué punto ha jugado un papel fundamental la maquinaria mediática para poder llevar a Keiko Fujimori a la segunda vuelta. Pero, perdón, o sea, Sí. y me dirán, ¿y por qué? ¿Cuál es el objetivo? Pues porque se sabe, como sabemos todos los peruanos que más o menos analizamos con cierto criterio la actualidad nacional, que cualquier candidato, sea quien sea, que postule al lado de Keiko Fujimori, va a ganar. O sea, es verdad que el fujimorismo, o el post-fujimorismo, mejor dicho, nunca va a obtener más de la mitad de los votos del país, o por lo menos se piensa eso, porque estas elecciones, después pormenorizaremos el tema,
el tema de los recuentos y las impugnaciones no huele muy bien lo que están haciendo ahí. Es como, perdona, como poner un ejemplo para los espectadores de España, es como si alguien de la familia Franco, con el apellido Franco y con Franco como lema o caballo de batalla electoral, saliera a postular. Pues ya sabemos que de ninguna manera una gran proporción del país votaría por eso. Claro, lo que yo te quería decir es que yo no noto mucho hartazgo del pueblo peruano porque sus últimos presidentes han acabado en la cárcel. Han acabado en la cárcel o han acabado escondidos o han acabado incluso el expresidente Alan García se acabó pegando un tiro. Los 5 últimos, 6, a ver, vamos a ver. Es que es complicado. Toledo, Alan García, que ya no está, se suicidó antes de que lo llevaran a prisión. Tenemos a Humala con su mujer, Kuczynski, Vizcarra, bueno, vamos. O sea... Sí, la nómina de los últimos presidentes ha pasado por la cana, como se dice en el español de América. Y entonces, claro, pero ¿qué es lo que ocurre? En esta carrera electoral, perdón, entre Keiko y Castillo, se habla de que Keiko está en prisión preventiva, y es verdad. De hecho, el periodista Philip Butters dice que se ha dado cuenta cuando la ha entrevistado, y ya ves tú, Philip Butters no ha sido nunca fujimorista, correcto, que es una mujer destruida, que es una mujer hecha añicos, en fin, porque ella además tuvo un problema con su familia, que luego se reconcilió con su hermano Kenji, en fin, un chongazo, como dicen en Perú, y claro, lo de la prisión preventiva, pues lógicamente, me imagino yo que psíquica y físicamente la deja muy tocada, pero es que el otro candidato, Castillo es candidato por accidente, porque el candidato que iba por Castillo iba a ser Vladimir Cerrón, un hombre que casualmente vivió 10 años en Cuba, allí estudió medicina, no fue a hacer turismo, 10 años estudió medicina y ha sido recibido en Venezuela por Maduro, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el problema? Y por Evo en Bolivia, pero ¿cuál es el problema que tiene Cerrón? ¿Por qué no se ha presentado Cerrón y se ha presentado Castillo? Porque estaba condenado con sentencia ratificada por malversación de fondos públicos. Hablando en plata, pues por corrupción. Interesante. Y luego, muchas veces los esquemas ideológicos cerrados, tanto de derecha como de izquierda, pues hay gente que te dice, ¿no? Ilustres personalidades de derecha en España. Uy, sí, pero es que Castillo es contrario al aborto, es que Castillo es contrario a la ideología de género, es que no es la nueva izquierda de Verónica Mendoza que realmente era el contacto de Pablo Iglesias, Turrión. Bueno, sí, pero ¿qué lleva en el programa el partido de Castillo? Por más que Castillo diga que es contrario. El aborto. Entonces, es que lo que pasa aquí es que de repente para el observador primermundista, por decir de alguna forma, no se entiende este esquema que no pase por un postureo ideológico. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos, yo por lo que veo en España, ¿no? Para ser de izquierda tienes que comulgar con una serie de postulados. Ideología de género, aborto libre, uniones del mismo sexo, en fin, que viene todo en paquete, ¿no? Es decir, tú no puedes decir, bueno, esto sí más o esto sí menos. Si tú eres de izquierda, viene con un paquete ideológico que tienes que asumir. Y si eres de derecha, lo mismo. Y si eres de derecha, lo mismo. En Perú en particular y en nivel hispanoamericano en general, eso no es así. Nunca ha sido así. Por poner un ejemplo, Sendero Luminoso, el partido comunista, guerrillero, maoísta de la rama más ortodoxa que hemos podido experimentar en Perú. Que era contrario al revisionismo chino y por eso ahorcaba a los perros como emblema. Fusilaba homosexuales. Y borrachos. Bueno, sí, todo lo que llamaban los vicios burgueses, ¿no? Es decir, lo que se podría, por un podemita de repente, acusar al contrario a la extrema derecha, era algo que suscribía el comunismo de Sendero Luminoso, eliminar los vicios burgueses, a las personas, incluso iba mucho también con el tema de los prostíbulos, azotaban a los parroquianos que encontraban en el lugar. En Iquitos hay víctimas LGBT fusiladas por estas personas. Y sin embargo, Íñigo Errejón, famoso, pues no sé, como granciano ibérico, ya está felicitando a Castillo como presidente del Perú. Eso para que te des cuenta también que incluso aquí en España, otra vez aparezco, en España incluso este compromiso ideológico tiene varios paréntesis, ¿no? Es decir,
Íñigo Errejón, por ejemplo, que jamás se le ocurriría, creo yo, felicitar a un candidato virtualmente elegido presidente que se haya posicionado de forma tan férrea contra el aborto, contra la ideología de género, contra la eutanasia, contra toda la agenda política de Podemos en este caso, jamás se me ocurriría que aquí en España esté felicitando a un candidato que asuma todos esos valores antiaborto, anti-ideología de género, y sin embargo sí lo hace en Hispanoamérica, sí lo hace allí. Entonces, yo también me preguntaría hasta qué punto es un fenómeno hispanoamericano, nada más esto de coger la agenda ideológica, lo que me conviene y lo que no lo dejo a un lado, ¿no? Bueno, el mismo Pablo Iglesias decía que la política era cabalgar contradicciones, porque claro, por un lado te venden ecologismo, pero Venezuela, sin embargo, se basa en el petróleo. El petróleo no parece que sea demasiado ecológico. Las cosas no depende quien las haga, o sea, las cosas no son como yo en la práctica demuestra, no están bien o están mal, depende de quién lo haga, o depende de quién lo diga, está bien o está mal, o depende de quien a mí se me antoje o me salga de... Mira, por ejemplo, la campaña tan brutal que hicieron contra Rafael López Aliaga porque se posicionó desde el derecho a la vida, en contra del aborto. Claro, y a Castillo nunca le han atacado por eso. Jamás se le ha tocado ese tema. Es más, cuando algún periodista le hizo estas preguntas sobre cuál era su opinión respecto a estos temas y Castillo se posicionaba completamente en contra, el periodista le llega a preguntar, no me acuerdo qué periodista fue, no me acuerdo si fue Jaime Chincha en Perú, pero entonces, ¿se da cuenta de que usted es conservador? Ya está, bueno, Bueno, no les importa. hay que decir que las entrevistas a Castillo están generando muchos memes porque hubo otro periodista peruano que le preguntó que era un monopolio y él dijo que el Saga Falabella era un monopolio. Saga Falabella, para que nos hagamos una idea, es una empresa de origen chileno, ¿verdad? Sí, de origen chileno, Falabella. Falabella, perdón, en Perú más conocido como Saga Falabella, porque sería parecido a lo que en España es el Corte Inglés, ¿no? Sí, sería el equivalente al Corte Inglés. Entonces cuando el periodista le preguntaba a Castillo, porque ellos no ocultan que quieren la política del expropiese de su líder mesiánico Hugo Chávez, él decía que el monopolio era Falabella, en fin. Antes de empezar ya está dando señales. Lo que sí hay que decir es una cosa, es decir, si bien Keiko, por ejemplo, no tiene, digamos, una ideología sería una especie de derecha populista, por así decirlo, sí. Pero es muy extraño, o mejor dicho, es muy extraño que lo entienda un público de postureo ideológico europeo. Sin embargo, sí hay tres bloques que son importantes para entender qué es lo que hay detrás del profesor Castillo. Y detrás del profesor Castillo está Vladimir Cerrón, que es un hombre condenado por corrupto, que es el hombre de Cuba, que es el hombre de Venezuela, por tanto el hombre del Foro de São Paulo, esa entidad que se crea en el año 90 por Fidel y Lula, cuando ya la Unión Soviética ha caído. Ay, no, que en Europa estas cosas no pasaban. No pasaba. Después vamos con eso. Cuando la Unión Soviética cae y ellos buscan una alternativa, porque ellos se dan cuenta que ni el estilo chino ni el estilo soviético van a calar en el continente. Por tanto, hacen toda una reformulación geoestratégica desde el año 90. Estamos en el 2021. Vladimir Cerrón va por ahí. Luego, los restos que quedan de ese maoísmo chino que ellos quisieran resucitar a Mao Zedong, los restos de Sendero Luminoso que fue el Estado Islámico para los pueblos de los Andes, sí. Que fusilaban homosexuales, fusilaban borrachos, crearon un caos terrible donde la población indígena fue la más perjudicada y la que más acabó combatiéndolo, dicho sea de paso. Esos restos se agrupan en el Movadef. Esos restos se agrupan en el Movadef, el Movimiento de los Derechos Fundamentales, es un acrónimo que se han dado cuenta de que ya su terrorismo no iba y pues es su máscara política, pero siguen pensando igual, ellos siguen pensando en una dictadura maoísta. O sea, por un lado tenemos el Foro de São Paulo, los restos del maoísmo, muy disciplinados y muy radicales, y por otro lado tenemos a los etnocaceristas, que sí es un producto de realismo mágico, por así decirlo, que propugnan el racismo cobrizo de su fundador y que consideraban que Ollanta Humala era un traidor porque había traicionado a su hermano que está preso, el militar Antauro Humala, y que se están sumando a la fiesta del profesor Castillo,
que al fin y al cabo nos damos cuenta que Castillo es un poco un títere de estos tres bloques, ¿no? Yo quisiera un poco quedarme con la primera parte de la caída del bloque soviético, la caída del muro de No, pero si Berlín. eso en Europa no pasa, eso solo pasa en Hispanoamérica, es un sitio muy exótico, muy folclórico, donde la gente va con flechas y con plumas, mientras que aquí en Europa todo el mundo va escuchando a Mozart. ¿Cómo eso ha podido pasar en Europa? A mí, ¡No! a mí me sorprendió mucho en una entrevista que tuve hace poco que un analista español dijera eso. ¿Qué pasa en esos países? Porque eso en Europa no pasa. No. Pero, ¿cómo que en Europa no pasa? Es que el muro, había un muro en Lima, ¿no era? ¿O en Buenos Aires era el muro? El muro, el de Miraflores, no, la calle Berlín, no, el muro de Berlín. Ah, el muro de El Berlín, muro de que Berlín. yo tenía 8 o 9 años y no soy tan viejo, Yo, aunque parezca lo yo contrario. recuerdo haber visto la caída del muro de Berlín Y yo. televisión, Y recuerdo Ceausescu. recuerdo la selección soviética participando en las Olimpiadas, recuerdo las dos Alemanias, cosas que más bien en Hispanoamérica parecían lejanas, y la izquierda peruana, y yo puedo decir que he crecido en un ambiente de izquierda, y lo sé de primera mano, y de izquierda prosoviética, y he asistido a un colegio prosoviético, El Maxim Gorki. el Maxim Gorki, así que a mí nadie me ha contado esto, ni son leyendas urbanas. Se veía como un ideal la Europa comunista, la Europa soviética, ¿no? La Alemania democrática, un ideal a aplicar más bien en Hispanoamérica, porque en Hispanoamérica no pasaba. Teníamos a una guerrilla maoísta que lo estaba intentando. Teníamos movimientos en otros países que lo habían intentado de cierta forma, pero Hispanoamérica era la gran asignatura pendiente del comunismo, de la internacional socialista. Más allá de Cuba y de algunos gobiernos satélites que puedan haber tenido de forma anecdótica, no ha logrado no lograba en esa época, en todo caso, formar un bloque como sí lo había logrado en Europa. Y es a raíz del fracaso que tienen en Europa que empiezan a replantearse las estrategias para poder abordar Hispanoamérica ya como su siguiente punto. Yo no viví los tanques soviéticos pasando por Praga y por Budapest, pero hay que recordar que el llamado mundo libre no hizo absolutamente nada cuando los soviéticos aplastaban muchas cabezas en lo que era antiguamente Checoslovaquia, lo que era Polonia, etcétera, etcétera, y lo sometía además con un servicio secreto atroz, como era la Stasi de la Alemania Oriental, o el mismo G2 cubano, que es un grupo de espionaje formidable, la cosa hay que reconocerla, porque llevó muchos años de entrenamiento soviético, y curiosamente es este G2 el que está liderando el Foro de São Paulo, el que está saqueando Venezuela y el que va a por el Perú. ¿Por qué va por el Perú? Como bien dice Rocío, porque el Perú siempre ha sido un obstáculo. No han podido, ni con un ejército paralelo como fue Sendero Luminoso, con esa especie de estado maoísta paralelo que intentó, no han podido tampoco con una agenda progre de estilo europeo, pero es que el Perú, ¿qué es lo que tiene que le interesa tanto a esta gente? ¿Por qué Perú, Perú? Bueno, ¿Qué hay en Perú que tanto les interesa? Porque hay que mirar Hispanoamérica como un tablero donde se están posicionando las piezas para poder aprovechar al máximo recursos, posiciones geoestratégicas. Los recursos que está utilizando, en este caso el bloque chavista, se sabe muy bien que se valen de los acuerdos que llegaron en el Foro de Sao Paulo, que eran indigenismo, eran ecologismo, la la Pachamama. Pachamama. ¿Y qué pasa? O sea, eso no tiene nada de malo per se. Quien quiera rezarle a la Pachamama es absolutamente libre y a mí no me importa, ni a nadie. El problema es que son caretas de lo que viene detrás. La lucha cocalera, los ecologismos que han logrado, uy, otra vez desaparecí, que han logrado movilizar a los cocaleros, que han logrado paralizar obras, tener en jaque a gobiernos por proyectos mineros que no se han desarrollado, al margen de que pudieran o no ser proyectos que beneficiaran más o menos al ambiente, a las poblaciones que llegaran a continuación. Ese es otro análisis, pero aunque no pasara nada con una mina determinada, siempre el movimiento ecologista, porque hay que salvar una laguna, porque hay que salvar un cerro, porque hay que pagarle primero a la tierra, por lo que sea, siempre se va a valer de eso para generar conflicto, que es de lo que se nutre la izquierda. Mucho cuidado con el tema cocalero. Como tú me decías, ¿qué es lo que tiene? Un paréntesis. En Bolivia, por ejemplo, la figura de Evo Morales ha sido fundamental. Poca gente sabía durante todos estos años los negocios que tenía Evo Morales en México, con un personaje que le decían el Chapo Guzmán. Cuando hubo el gran incendio en el Amazonas, que por desgracia es algo a lo que estamos tristemente acostumbrados, porque casi todos los años hay grandes incendios en la Amazonía, se culpó exclusivamente a Bolsonaro. Yo no estoy aquí para defender a Bolsonaro, en fin. Pero a lo que voy es que Evo Morales había agrandado los cultivos cocaleros desde el Ande hasta la selva, porque
por si no se sabe, Bolivia tiene buena parte de su territorio que es selva y es frontera con Brasil, provocando además conflictos incluso culturales, porque una parte de Bolivia es aymara, el sector etnocultural aymara en Bolivia tiene mucha fuerza, también puede tenerlo el quechua. Sin embargo, el territorio amazónico boliviano, pues por un lado es guaraní, por otro lado es mestizo y por otro lado incluso también hay muchos descendientes de inmigrantes europeos o incluso una comunidad de cristianos egipcios, los coptos. O sea, así de diverso es, ¿no? Los países son diversos, todos. Nosotros nos creemos que España es el país más diverso del mundo. Mentira. Al revés, España es mucho más homogéneo que países de su entorno. Y como observadora extranjera puedo deciros que es uno de los más homogéneos, ¿eh? Pero bueno, entonces, una de las cosas que hizo Evo Morales fue llevar a gente desde el Ande hasta la Amazonía y agrandar determinados cultivos de coca, porque hay determinados tipos de hoja de coca, igual que aquí tenemos los olivos, que algunos son manzanillos, otros son gordales, no todas las aceitunas y todos los olivos son lo mismo, pues con la hoja de coca pasa exactamente lo mismo. Pero Evo Morales, curiosamente, fue agrandando este cultivo y se llevaron una vez a José Luis Rodríguez Zapatero a que grabara, ¿no?, con los lugareños aquellos campos de coca. Cuidado también con la hipocresía. La hoja de coca no es mala per se. Es un cultivo que han utilizado los campesinos andinos porque es un nutriente, es un estimulante, se utiliza como infusión, se utiliza como caramelo. Yo, por ejemplo, que soy de llanura, cuando he visitado los Andes peruanos, pues siempre lo primero que he hecho es tomarme un mate de coca o un caramelo de coca para que el cuerpo se te aclimate. El problema es que si tú determinada hoja o determinado cultivo de coca te centras en ese en vez de en los otros y vas agrandando y le vas quitando terreno a la selva y encima le echan la culpa a Bolsonaro, hasta de los propios conflictos culturales que tú has creado, eso no es ser honesto. Y ese era el paréntesis que yo quería hacer, porque de eso en España no salió absolutamente nada. Ten en cuenta que la izquierda lo que busca, a donde va para poder arraigar en una estrategia social y política, es el conflicto. La izquierda clásica, que buscaba el conflicto de clases. En Perú eso pues podía llevarte solo a analizarlo un siglo, ¿no? Porque no hay una clase social proletaria versus una clase capitalista burguesa como se podía plantear en Europa con la visión marxista. Pero, es que esa visión es una visión eurocéntrica. El mismo concepto de clase social es una visión eurocéntrica. Claro, en todo caso es una visión europea, ajena a cualquier, o sea, que a veces piensan aquí los críticos primermundistas de todas las tendencias que la izquierda o el comunismo o el chavismo incluso es un invento, una filosofía nacida de Hispanoamérica, ¿no? Cuando en verdad es algo de lo que se ha nutrido desde Europa. En Europa eso no pasa, no. Entonces, ¿qué pasa? En Perú quisieron el planteamiento clásico, Sendero Luminoso, bajo el enfoque maoísta de la revolución del campo a la ciudad. No tuvieron éxito porque el campesino peruano no era el campesino chino. El contexto cultural, los valores, la cosmovisión andina no era la que ellos pensaban que podía ser un campo de cultivo para sus ideas. De hecho, la cosmovisión andina hace 2 siglos conectó mucho mejor con la monarquía hispánica que con los republicanos que traían ideas ilustradas o post-ilustradas, mejor dicho, europeas. Y eso explica que muchos indígenas apoyaran la causa del rey. Correcto, correcto. Entonces, ¿qué es lo que se replantea a la izquierda después del Foro de Sao Paulo? Entrar por otras vertientes. El indigenismo, por ejemplo. Ya no vas a hacer un conflicto de proletarios contra burgueses porque no se puede plantear ese modelo en el Perú. Máxime cuando el Perú es un país de emprendedores, que todo el mundo lo que quiere es ser propietario y tener su propio negocio. O sea, ese discurso en Perú. Luego, Sendero Luminoso, el planteamiento del campo a la ciudad, tampoco. Entonces, ¿qué es lo que podemos seguir buscando para crear un conflicto? Pues indígenas contra clase criolla, oligárquica, mestiza, como quieran llamarse, le llaman de muchas formas. Incluso ha habido alguna tentativa de llamar a la lucha de la opresión LGBT, de las mujeres contra los hombres, del patriarcado, pero tampoco cala. Entonces, están apostando ahora muy fuerte por el tema indigenista, por el tema ecologista, por todo lo que saben que de alguna forma pueden camuflar a través de otras ideas, algunas pueden ser acertadas o no, el tema del ecologismo, por ejemplo, la sierra, las lagunas que hay al lado de proyectos mineros, sí, puede haber cierto peligro real, pero ¿cómo lo podemos saber si toda la izquierda se vuelca a volverlo un conflicto social, ¿no?
No, claro, te quería preguntar también qué es indígena, porque Eso también, bueno, yo también soy indígena, y soy indígena ibérico, ¿verdad? Que, hasta donde yo sé. Entonces, ¿quién del...? No, y esto parece una broma, pero en un país tan diverso como cualquier otro país del mundo, bueno, quizá los países que no son diversos serán Liechtenstein, Luxemburgo, Andorra quizá, pero el resto del mundo es diverso. Entonces, el Perú es homogéneamente indígena porque yo veo ahora muchos peruanos, como se dice en Perú, mechándose en las redes sociales, peleándose en las redes sociales y se está formando una especie de norte contra sur. Entonces, existe un indigenismo homogéneo en Perú, porque ya en Bolivia ya hemos visto que no. O sea, en Bolivia sí es verdad que el sector aymara tiene mucha fuerza, pero oye, que también hay guaraníes, que hay... Entonces, esta homogeneización, perdón, indígena es una realidad. no, de ninguna manera. De hecho, quienes llevan un discurso indigenista, racialista o racista, si se quisiera, de exaltación de la raza cobriza, como la familia Humala, empezando por el patriarca Isaac y sus hijos, Antauro y Ollanta, que fue un presidente del Perú, están casados, por ejemplo, con personas de apellidos italianos, hermanas de Ollanta están casadas con suecos, el mismo, Ah, la misma madre de los Humala tiene apellido y hasta donde dijeron alguna vez, lo leí, habían sacado incluso la nacionalidad italiana. Ellos, para todos los efectos, a ver, no me gusta usar la taxonomía con las personas, pero para entendernos serían unos mestizos o castizos, gente que ha estudiado en universidades privadas, que han sido agregados militares en las embajadas. es que las Entonces, razas puras no existen, entonces, entonces partiendo de esa base. partiendo del hecho de que cuál es la definición de indígena en el Perú, pues ellos, los propulsores del racismo cobrizo, indio, indígena, como quieran llamarle, pues no lo son ni cumplen esos requisitos, pero es que en el Perú, para ser indígena, lo que tienes que hacer es estar dentro del club de los indigenistas, ¿no? Verónica Mendoza, por ejemplo, apeló mucho en su campaña, Verónica Mendoza, por cierto, eh, es medio francesa, dicho sea de paso. una candidata de izquierda, de una izquierda más progresista al estilo Podemos, al estilo europeo, apelaba mucho al tema de Cusco, porque ella nació en Cusco y todo lo que esto representa en los Andes, etcétera, pero es mitad francesa, con doble nacionalidad, es franco-peruana. Ya podía pedir perdón por lo que hicieron los franceses aquí, Por otro lado, puestos a pedir perdones, como dice ANLO, ¿no? pero ¿a qué va todo esta explicación? O sea, queremos reducir el análisis a Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Pedro Eso es. Castillo no solamente representa un ideario de izquierda, que ya hemos visto una persona que se considera antiaborto, anti-eutanasia, anti-ideología de género, sin embargo es considerado un candidato de izquierda y felicitado por gobiernos de izquierda a nivel internacional. Eh, el votante de Castillo, el votante, digamos, primigenio, no el que ahora está entre la espada y la pared, entre las dos candidaturas, sino el que votó inicialmente por Castillo en la primera vuelta electoral. Es un votante no necesariamente de izquierda, pero sí que tiene mucha influencia de estas teorías indigenistas, pseudo racistas. Entonces, yo veo en las redes sociales, he discutido con mucha gente en las redes sociales el racismo que supuestamente está teniendo la candidatura de Castillo, porque es un indígena, porque es una persona de provincia. Yo he visto más racismo hacia la otra candidata, de la cual no tengo ninguna simpatía tampoco, más Keiko. Keiko Fujimori, que dicen que no es peruana, porque no tiene padres peruanos, porque no tiene rasgos peruanos, porque no está casada con peruana. Incluso un candidato, se podría decir, de centro, como fue Bengolea, hizo un spot publicitario donde ponía que él estaba casado con una mujer que tenía rasgos peruanos, que sus hijos parecían peruanos. ¿Todo por qué? Porque una persona de ascendencia asiática, por más que haya nacido en el Perú, que sus padres hayan nacido en el Perú, que tenga toda la vida hecha en Perú, para un gran sector de la población contaminado con estas ideas indigenistas de legitimidad a través de la raza, una persona como Keiko Fujimori para esa gente nunca va a ser peruana. Yo hago dos lecturas de eso. En primer lugar, toda lo que falsedad, lo que implica ese pensamiento racial, por así decirlo, porque es como si yo a la fuerza pues tuviera que sentir hermandad hacia un finlandés o un noruego, con todo mi respeto. Seguramente Finlandia y Noruega serán muy bonitos, habrá mucha nieve, pero yo finalmente soy un europeo latino y siempre voy a estar más cerca de alguien de Grecia, de alguien de Italia, y no digamos de alguien de Portugal, que somos la misma tierra, pues que alguien del norte de Europa. O sea, ese pensamiento racial no existe ni en América, ni en Europa, ni en ningún lado del mundo. África es muchísimo más diversa de lo que nos imaginamos. Fíjate tú, desde Marruecos hasta Sudáfrica. Voy, ahora bien.
Y en segundo lugar, ahora entre la llamada derecha existe la falacia de que todo el Estado, todo lo que tenga que ver con el Estado es malo. A ver, no voy a hacer aquí un curso de filosofía política o de derecho, porque no es mi cometido, sobre si el Estado es una palabra más moderna. Bueno, lo que llamamos el Estado, la cosa pública. Ay, no, el Estado no tiene que meterse en nada, es la mano invisible de no sé qué. No, pues mire usted, yo no soy estatalista, yo estoy partidario de más sociedad y menos Estado, pero el Estado tiene unos deberes. Si no cumple esos deberes, será sustituido. Y eso ha pasado en Perú muchas veces. Por no haber presencia de la autoridad, esa sustitución se ha dado, y primero se ha dado a nivel cultural, a nivel mental y a nivel incluso de infraestructura. En Colombia, en los años duros del narcotráfico, los narcos hicieron un Estado paralelo. Aquí en España, en zonas como Baskonia o Cataluña, donde no ha habido presencia del Estado, porque yo todavía no me lo explico, como en los años 70 se entregaron regiones enteras a una oligarquía que representaba una horrenda minoría, dicho por Vargas Llosa, por ejemplo, que él pasó muchos años en España y jamás conoció a ningún separatista catalán. Y en los años 70, desde el poder central, se les dio poder regional a esta gente. Por no haber esa autoridad, por no haber ese Estado, que no digo que tengan que estar en todo, pero que tiene unos deberes que cumplir, pues ahora pagamos la consecuencia. Y no solo la pagamos en Hispanoamérica, la pagamos también en España. Entonces, cuidado con esos discursos falaces, que la falacia no es solo algo propio de la izquierda, porque es que en la derecha tenemos tanto más falacia, incluso por la falta de pensamiento. Hace no mucho, una moción de censura, en fin, una revocatoria, un intento revocatoria que se dio en España, pues el profesor Pablo Iglesias, que funge no, es profesor de la Complutense, y mucha gente dice, uy, qué preparado está este muchacho, ¿qué? Soltó una barbaridad que dijo que Donoso Cortés, el gran filósofo español del siglo XIX, admirado en muchísimas facultades europeas, que era el padre de la democracia cristiana y el liberalismo. Eso era para haber destruido dialécticamente a Pablo Iglesias. Nadie contestó esa barbaridad que dijo. O sea, ¿qué ha leído este hombre a Donoso Cortés? Oye, que estamos hablando de un profesor de ciencia política. Pero ¿cómo? Y yo, que soy he sido alumno de la Universidad de Sevilla, que he tenido excelentes profesores y también muy buenos profesores de izquierda, todo hay que decirlo. Cuando digo, ¿cómo estamos bajando el sistema educativo, pero no solo por parte de Pablo Iglesias, sino por parte de los que se quedaron callados, no le contestaron esa barbaridad? Es que no se conoce. No, es que a mí, por ejemplo, me pone de los nervios cuando empiezan a nombrarme. Todo es en base o a filósofos alemanes del 19 o a economistas anglosajones del 18. No, a mí mucha gente me dice, ay no, pero es que según Max Weber en la ética protestante, bueno, si usted no confronta el libro de Max Weber con la historia de la civilización ibérica de Joaquín Pedro Oliveira Martins, según Unamuno y según Menéndez Pelayo, el historiador más artista de la península, usted a mí no me quiere decir absolutamente nada. Siempre acudiendo a fuentes que no son ajenas y que no sirven para nuestro contexto. Porque incluso ellos se dieron cuenta, y la izquierda en eso es mucho más sagaz y mucho más militante, de que el contexto maoísta y el contexto soviético no servían y han actuado en consecuencia. Y la zozobra que estamos viviendo ahora en Perú, que todavía no sabemos este escrutinio cuándo va a acabar, es producto de eso. No hay tanto que hacer crítica ni lamento, sino de hacer una profunda autocrítica, que para mí es una de las conclusiones que yo saco de este quilombo electoral que estamos viviendo en el Perú y de toda esta zozobra. Sí, y bueno, si me permites agregar, Claro. Yo creo que la Eso derecha... tiene enchufe. Uy, el anillo de poder. Si me permites agregar, yo veo una de las grandes equivocaciones que está cometiendo la derecha, porque no hay derecha en el Perú, para entendernos, en ¿no? Perú y en el mundo ya Digamos, son términos obsoletos. La oposición anticomunista, pongámosle mejor, que hay ahora mismo en el Perú respecto a que Castillo está a un paso del sillón presidencial. La gran equivocación que están cometiendo es defender solo el modelo económico. Es estar marchando por un modelo económico, por el bienestar que hemos logrado, por todo lo que se ha alcanzado, y salen los spots publicitarios de los emprendedores de Gamarra, que es un emporio comercial muy grande. El emporio textil más grande de Sudamérica. Sí, no. Es decir, está muy bien que se pueda realzar todo lo que ha conseguido el Perú en materia económica, pero no solamente se trata de defender el modelo económico, porque, un poco parafraseando a Agustín Laje, que lo explica muy bien, las dos plantas, los dos niveles que hay en la conquista del Estado para la izquierda, ¿no? La parte política propiamente y la parte cultural.
Entonces, el modelo económico, el modelo político de un Estado, que es a donde apuntaba siempre la izquierda clásica, con la izquierda ortodoxa, y la parte cultural de un Estado, de un país, de una sociedad, ¿no? Entonces, cuando se dieron cuenta de que el modelo político, atacando directamente al modelo político, no conseguía nada a la izquierda, porque como dice Agustín Laje muy bien, un obrero en pleno siglo XX en un país capitalista estaba más interesado en cambiar de coche que en cambiar el mundo, No, ¿no? el proletario lo que quiere es dejar de ser proletario. Entonces, ¿a dónde van? Se fueron al segundo nivel, al nivel cultural, y es ese nivel el que han absorbido y el que han copado en todas las instancias. La educación, el control de medios, bueno, hablando en términos ya de siglo XXI, los influencers, en toda la farándula, todo está copado por la izquierda. El modelo puede seguir siendo un modelo capitalista, liberal, neoliberal, como querramos, pero si hemos descuidado tanto el modelo cultural, el plano cultural, el plano educativo, el modelo de mercado no nos va a salvar cuando esté absolutamente copado ya y empiece a filtrar hacia el modelo primario. El mercado son las llamadas Big Tech. Las, Ellos mismos le han dado la vuelta al mercado. Las empresas que empiezan a plegarse a campañas de izquierda, ya sea la izquierda progresiva, la izquierda social, que si el mes del orgullo, todo por temas comerciales, que yo lo entiendo porque soy comunicadora y soy publicista también. Entiendo perfectamente que eso como una estrategia de marketing les pliegue algo, pero son empresas que viven de un modelo neoliberal y le están haciendo el juego a un modelo cultural que va a acabar con ellos cuando llegue al poder, porque quieren cambiar el modelo económico, solo que han empezado por el nivel superior, que es la parte cultural. Entonces, cuidado la derecha peruana, al momento de estar defendiendo un modelo puramente económico y que todos los logros que se ha conseguido sean puramente materiales, porque eso no interesa al momento de poder influir en una sociedad. Una sociedad tú la influyes por la educación, la influyes por los modelos culturales, por las instancias que tienes dominadas. Y eso la derecha ha descuidado muchísimo ese nivel. Yo diría que ni siquiera se plantean cuidarlo. No, hablando de Agustín Laje, que es un politólogo argentino, con Nicolás Márquez, que es jurista y escritor, pues los dos argentinos tuvieron mucho éxito con su libro de la nueva izquierda gracias al Perú, porque el Perú, lejos de lo que se está diciendo por parte de algunos periodistas, no se está entregando. Perú ha sido un bastión de resistencia. Lo fue hace 200 años, hasta el año 1826, cuando ya en Ayacucho los realistas, la mayoría de ellos peruanos, porque europeos había muy pocos, habían sido traicionados y vendidos, y en el Real Felipe se siguió resistiendo, digamos, siendo los antepasados de los últimos de Filipinas. Exactamente la misma gesta, y a día de hoy buena parte del éxito de Laje y Márquez se debe a que el Perú lo acogió con brazos abiertos y en masa su libro fue vendido y fue publicitado porque caló hondo en la sociedad peruana. Por tanto, Perú no se está entregando. Esto viene de hace muchos años y Perú siempre ha sido un bastión de resistencia como lo fue hace 200 años. Por favor, vamos a informarnos mejor, porque esto nos toca muy de cerca, porque somos parte de la comunidad hispanoparlante, de eso que hoy llaman la iberosfera, y España está en este mismo ajo, porque el Foro de São Paulo tiene muchas cotas de poder, porque tenemos un Enrique Santiago por ahí en el Congreso que fue el abogado de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que algunos, pues, ahí no vemos que las llamadas feministas protesten por la trata de blancas, a las que se dedican las FARC, entre otras lindezas. Pues a este abogado de la FARC lo tenemos en el Congreso y estuvo en el mal llamado proceso de paz de La Habana, que eso además le costó al erario colombiano una fortuna, con las políticas erráticas de Juan Manuel de Santos, que después fue una vez a Inglaterra a agradecerle la independencia a los británicos, todas estas cosas. ¿Y qué será del futuro? Porque, Rocío, nosotros no somos adivinos, pero a mí muchas veces me preguntan, me quedo pensando y digo, y si mejor ni pienso. Bueno, el futuro, ya estamos viendo cuál es la estrategia que nosotros hemos debido asumir hace mucho tiempo y la ha asumido lamentablemente antes la izquierda, que es pensar en bloque. Y no un bloque ficticio, no un bloque como plantea la izquierda, unificar a la masa a través de la clase o a través de la raza, del indigenismo, el ecologismo, lo que sea, sino que un bloque real que respiramos, que vivimos, que hablamos todos los días, que es el bloque cultural de la iberosfera. ¿Pero la arepa es venezolana, colombiana y el picarón es chileno-peruano?
Porque tenemos muchas peleas chauvinistas. Sí, y el ceviche, No, y y el además, ceviche donde mejor se hace es en el no, Perú. y el flamenco no tiene ninguna influencia de Hispanoamérica, ¿no? El flamenco lo trajeron los califas y se ha mantenido puro durante 1000 años. Y los incas brindaban con pisco y esas Claro, cosas, ¿no? Sí, sí. sí, sí. Tenemos que dejarnos de chauvinismos y de regionalismos absurdos y pensar en bloque, porque eso es lo que somos, un bloque cultural, tal vez el bloque cultural más grande y más importante que tiene ahora mismo el planeta. Una sola lengua, una sola cultura, una historia en común. Sí, que hay diversidad como en todo el mundo. Como en todo el mundo. Que yo me voy a 2 kilómetros de donde vivo y veo diversidad. Es decir, no nos vamos a librar de eso. No somos... Ni tenemos por qué, si Ni eso es tenemos bueno. por qué, ni tenemos por qué, exactamente. Entonces, ¿por qué no estamos utilizando esa fuerza? Hace 200 años, el Perú fue invadido literalmente por fuerzas extrañas, con ideologías extrañas, con ideas extrañas, para poder liberarlo, entre comillas, de un yugo que no tenía y que no existía. Y al contrario de lo que la historiografía nos cuenta, fueron los peruanos los que murieron defendiendo la causa del virreinato en Ayacucho, mientras que argentinos, chilenos, de todas las nacionalidades recién estrenadas de las nacientes repúblicas aledañas, luchaban por una libertad que al final nos condenó a 200 años pues, de infamia, ¿no? No todos. Acuérdate que en Chiloé, por ejemplo, siguió siendo un bastión realista igual que el Perú, o que los Pincheiras siguieron hasta el año 1832, igual que siguió Huachaca en la Sierra Peruana. Claro, nadie En la sabe, misma Venezuela, Cisneros, mucho después de la independencia, siguió resistiendo pidiendo la vuelta del rey. nadie sabe que fue un indígena peruano, Antonio Navala Huachaca, el que durante 20 años después de declarada la independencia siguió resistiendo en Ayacucho y al final no pudieron vencerlo, tuvieron que darle una amnistía. Una amnistía y fue declarado por el rey, ¿qué rey era en esa época? Brigadier general de los ejércitos, Fernando VII de los reinos del Perú, o sea, tuvo un cargo de brigadier general. Poca gente sabe eso. Para Fernando mí, VII, que no lo estamos defendiendo, porque Fernando VII tenía tela. No, pero vamos a... No, aclarando, porque hay gente muy susceptible y van a decir, esto es una conspiración españolista de agentes de Fernando VII. No. No, para mí el último gran patriota fue Antonio Navala Huachaca. El modelo que estamos viviendo ahora, el modelo republicano, es una imposición extranjera por la que no murieron los peruanos, sino todo lo contrario. En todo caso, murieron defendiendo el orden anterior, el orden virreinal. Y después de 200 años me parece que no es coincidencia, por algún azar providencial, no lo sé, místico, que después de 200 años, justo a un mes de cumplirse el bicentenario de la proclamación de la República en el Perú, que estemos viendo de nuevo nuestra patria atacada por ideas foráneas, por conspiraciones foráneas, que tratan de utilizar los puntos débiles que sí, por supuesto, Perú tiene muchas asignaturas pendientes respecto a temas sociales, a temas de desigualdad económica. Pero sí. Ojo que puede y lo va a hacer peor el remedio que la enfermedad. Por supuesto. De todas maneras, todo no está dicho, porque Perú Libre, que es el partido de Vladimir Cerrón y de su agente Pedro Castillo, durante las elecciones se dedicó a impugnar un montón de actas, miles de actas, entonces el recuento se sigue prolongando, ha pasado una semana de las elecciones, seguimos aquí con una zozobra, porque por un lado en la misma Europa se le está proclamando presidente, pero en Perú se siguen contando los votos. La OMPE y la JNE, los organismos no dedicados a esto, pues Jurado Nacional de Elecciones. Algunos dicen que hay actas que son válidas, otros que no. ¿Cuál es el criterio que están siguiendo? Empezaron a grabar, han quitado las grabaciones. Pero mira cómo hasta en esto el voto anti-Fujimori juega en contra del sistema electoral, porque el partido que más actas ha impugnado de votos válidos es Perú Libre, el partido de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, y las ha impugnado en zonas, sobre todo en Lima, donde tenía una clara ventaja Keiko Fujimori. Son muchísimas actas, llegaron a ser 1200 las contabilizadas como impugnadas, y todo el mundo le parecía, digamos, de los contrarios a Fujimori, ¿no? Bien, normal, es decir, bueno, sí, es porque el Fujimorismo seguramente estaba haciendo fraude ahí, entonces venga, le han impugnado. Pero ahora que el partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, también ha impugnado muchísimas menos actas, pero las está impugnando también porque sí hay claros indicios de que ha habido irregularidades, saltan todos los antifujimoristas a decir que ya empieza a fraguarse el fraude electoral, que ya empieza Keiko
Fujimori con sus tácticas de mafia para... Acuérdate que el mismo día por la tarde de las elecciones ya salieron los partidarios de Castillo por el centro de Lima a Ah, pues denunciar claro. fraude. El mismo día de las elecciones. Cuando no estaban contabilizadas ni el 50% del conteo general, ya decían que era fraude cuando se llevaban décimas de porcentaje con la otra candidata. Así, si te fijas, la estrategia ha sido perfecta. Ellos primero empiezan la mejor defensa, un buen ataque, lanzan el órdago y ahora los podemos llevar 15 días recontando los votos, y sin embargo ellos están movilizando a todos sus partidarios, pero no contaban con la astucia, como decía el Chavo del Ocho, de que buena parte de la sociedad peruana se les está movilizando en contra, porque si bien es cierto que Castillo ha concentrado mucho voto anti-Keiko, no es menos cierto que Keiko ha concentrado también mucho voto anticomunista, o sea Así que es. son dos votos muy antis. Tan cierto es que no todos los que votaron por Castillo son comunistas, como cierto también es de que muchísimo menos los que votaron por Keiko Fujimori son fujimoristas, no ni sentido. mucho menos. Mira, para que se hagan una idea, en la primera vuelta Keiko Fujimori queda en un 13% del conteo. El 13% del electorado es el que vota por ella, versus Castillo que saca un 19%. Muchos factores jugaron allí, el tema del ausentismo, producto de la pandemia, el miedo a poder exponerse, mucha ausencia de miembros de mesa. Hay muchos factores que jugaron en contra para que luego se obtuviera este resultado, pero no es que el Perú se haya volcado la mitad con un candidato o una apuesta comunista y otro con la apuesta fujimorista. El 19% votó por este señor Castillo y el 13% por Fujimori en la primera vuelta. Márgenes muy estrechos. Muy, bueno, muy estrechos. De hecho, todas las últimas elecciones peruanas han sido muy reñidas, lo fueron con Humala, lo fueron con Kuczynski, en fin. Vamos a ir cortando porque Sí, nos sí. hemos extendido demasiado, pero creíamos que en verdad el tema lo merece, porque es un fenómeno muy complejo, somos países hermanos y tenemos que tener todas las herramientas posibles para hacer una evaluación correcta y no dejarnos llevar por postureo ni dejarnos llevar por, entre comillas, periodismo, pseudoperiodismo fáciles, ni tampoco por ideas que ni nos van ni nos vienen. Creo que dentro de toda esta zozobra tenemos una oportunidad histórica para repensar y de una vez por todas para tomar las riendas de la batalla cultural. No sabemos qué es lo que pasará en Perú, son problemas con muchas aristas, pero lo que sí sabemos es que en contra de entregarse, Perú no se va a quedar callado y mucha gente va a seguir existiendo y bueno, pues que sea lo que Dios quiera y que Dios nos coja confesado. Invitada de lujo, Rocío Basauri, la vamos a tener más veces, me parece a mí. Gracias. Como dicho, tiene enchufe. Yo encantada. Y pues tocaremos muchos temas que acontecen en nuestro querido mundo hispánico, que ojalá aprenda de sus errores en esta fecha mística de 200 años, que en España también la tenemos. Muchísimas gracias, estimados seguidores, y hasta la próxima.